Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Belém y Cristian Hola, para hola. hablar hoy, Por fin. de Michel Houellebecq. Y una, por lo menos para mí, ya nos explicará Belém si acierto o no, una obra maestra. Y se trata de su novela llamada Plataforma. Bueno, Belém, antes de entrar ya al tema del libro y al autor, en general de inicio, ¿qué te pareció este libro? En pocas palabras, me pareció una novela interesante, una novela profunda, con desarrollo de personajes súper profundos y plana, pero me sorprendió bastante. Yo pensé que iba para otro puerto, pero bueno, ya hablaremos. Ok, pues yo que fui el que escogí esta novela, mi justificación es que considero a este autor el más importante cuando se trata de la llamada literatura contemporánea, porque él no hace novelas históricas como otros autores que también son muy buenas, muy interesantes, sino él sí trata de hacer una especie de radiografía de la sociedad de Occidente del siglo XXI o quizás de fines del XX. Y en ese sentido no me parece que haya otro autor que tenga esa capacidad casi por partes etnográfica de meter hasta esbozos teóricos de autores. De repente habla 3 páginas sobre Comte y cómo combina lo que leyó una vez sobre Comte con lo que está viendo en Los turistas de Alemania o Inglaterra. Entonces, todo el tiempo, si bien, como dices, es una novela plana con estructura clara, aún así tiene una profundidad y me parece una claridad en poder vislumbrar las contradicciones de la sociedad de hoy como casi ningún autor que los que escriben hoy. Para justificar eso, el libro que hablamos hoy sale en septiembre de 2001. Al final del libro, spoiler, hay un atentado terrorista de islamistas fundamentalistas. Es decir, que este libro se publica unos días antes del ataque a las Torres Gemelas. Y eso catapultó de alguna forma a Houellebecq a una posición casi como una especie de profeta, porque repitió esa, si le quieren llamar casi hazaña, en 2015, cuando publica su novela llamada Sumisión, en la que tematiza un ataque a la redacción de Charlie Hebdo, y el día de la publicación del libro, el día de la publicación, sucede en la vida real el ataque a la redacción de Charlie Hebdo. Hasta me parece que se tuvo que ir a esconder y hubo durante un tiempo teorías de conspiración de que si él lo sabía, etc. Salió de Francia. Salió de Francia. Muchos años. Exacto, mucho tiempo. Pero con esto me parece que queda clarísimo que él hasta anticipa cosas que socialmente observa. O sea, tiene esa capacidad de observar lo que está pasando y proyectarlo pensando las lógicas de la sociedad actual. A mí me parece, hasta sus consecuencias últimas, algo que muchos izquierdistas de los que se burla en sus libros no son capaces o no quieren hacer. Fíjate que respecto a tu comentario de que no encuentras como alguna referencia en algún otro autor que, digamos, De los desarrolla actuales, literatura contemporánea, analizando las relaciones humanas y sobre todo como relaciones amorosas y en Occidente. A mí me recuerda mucho a Santiago Gamboa, un autor colombiano que justo tiene su libro Colombian Psycho, que analiza estas relaciones humanas de manera contemporánea y hace una crítica, digamos, y también a Occidente en torno a, ya decía, ¿no? Como estas relaciones después de cierta edad, que enfatiza mucho Houellebecq, como a partir de los 25, de los 30, cómo te vas relacionando a partir de las conexiones sociales y bajo el contexto en el que estás. Bueno, vamos ahora sí a la trama, aunque quizás sirva nada más brevemente, que sí me frustra mucho cuando él saca un nuevo libro, que saca como cada 2, 3 años una nueva novela, porque él mismo admite en entrevistas que nada más tiene una buena idea cada 2 o 3 años. Bueno, es que la biografía de Michel es muy interesante porque él es agrónomo. Ajá.
y poco a poco va desarrollando este talento o esta vocación de escribir y es una sorpresa para todo el mundo digamos, de lo intelectual, ¿no? Perdón. Estoy de acuerdo, Dale, sí. dale. Sí, porque, digamos, en todas sus obras, por lo menos las que yo he leído y creo que son casi todas, siempre sus protagonistas son alter egos de él y casi siempre, como ya dijiste, Belém, son hombres de mediana edad, es decir, 40 años Así. más o menos, Sí. que muy a menudo trabajan en empleos de mierda. Es decir, que son funcionarios, ministros, empleados de marketing. Es decir, que son puestos mediocres en el sentido de que no le gusta lo que hace. Aún así, económicamente nunca le va muy bien, pero tampoco le va mal. O sea, no se tiene que preocupar, pero se podría decir que nunca llega a la cima de su profesión o cumple sus sueños ni nada. Y no tiene pasiones, que él describe al personaje que curiosamente se llama como Se él, llama Michel. Michel. Exactamente, se llama Michel. Y que exacto. curiosamente tiene la edad que él tenía cuando escribió Plataforma, Ajá. que dice es un tipo sin pasiones, sin aspiraciones, exactamente, en un trabajo como funcionario público, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Es que no tenga pasiones, si quieres ahorita que hablemos de la trama, yo ya tendría mis dudas, si no... Pero sí comienza diciéndolo, que es un tipo que no le apasionan muchas cosas, ¿no? Y que después descubre que sí. Ajá, o sea, que él lo dice, el protagonista me queda clarísimo, pero que luego el actual del protagonista me parece contradice un poco lo que él mismo dice. Que eso para mí enriquece el libro. O sea, eso es lo más interesante, porque no es un protagonista plano, que simplemente esté como en el libro de Paul Auster, que sea una persona que a nadie le interesa y que no tenga niveles en sus capas de personalidad ni nada, pero bueno, para ya no hablar de ese libro horrible que hablamos, está el episodio completo, ahí di toda mi opinión Ay, por si quieren de ir a lo que verlo. pienso y sufrí con Paul Auster. Lo que sí creo que atraviesa también sus libros es que esos protagonistas también a menudo expresan cosas que se pueden interpretar, o si no es que tienen que ser de esa manera, misóginas, racistas, y que me frustra mucho que mucha gente entonces haga la extrapolación de que como son así sus protagonistas, él en la vida real también es así. Que es mucho la separación del autor, Exacto. de la obra. Que yo soy partidario que tiene que hacer algo, o sea, no es lo Yo mismo también. el autor que la obra, te lo Sí. tenemos que separar. Totalmente. de Y acuerdo. aún así puede ser también que quizás el autor lo es y los personajes en el libro no. O sea, puede ser de ambas maneras. Claro. Exacto. Sí. Entonces creo De que acuerdo. ahí no hay un automatismo. Y también, no sé qué te pareció a ti, pero se le acusa que en casi todos sus libros le escribe con la mirada de los hombres, los personajes de las mujeres, que eso es cierto porque no hay de otra. Él es hombre, pero por lo menos en este caso de Plataforma me parece que las mujeres son casi todas que salen más inteligentes que los hombres, más capaces que los hombres, llegan a lograr más cosas en la vida que los hombres, ganan más dinero que los hombres. O sea, en todo caso, me atrevería, que tampoco diría que lo es, pero que es, en todo caso, insisto, un libro en contra de los hombres, o sea, antimasculinidad, pero de ninguna forma un libro misógino en ese sentido, ¿no? Y que paradójicamente ya metiéndonos en terrenos ahí fangosos, que paradójicamente para el feminismo radical sería un libro con contextos muy misóginos y incluso con argumentos muy martalamescos, ¿no? Yo diría. O sea, buenos entonces. Tengo mis reservas ahí, pero sí, justo. Los personajes, fíjate que no lo había pensado así, pero Valerie, por ejemplo, es más poderosa que Michelle, gana más dinero. Estas mujeres que logran conocer en Tailandia ganan mucho dinero y cobran mucho más que, digamos, un hombre promedio en Oriente y en Occidente, ¿no? Siguiendo como el ejemplo preciso de Michelle. Pero sí, paradójicamente las mujeres tienen más poder y se desarrollan más en todos los sentidos que los personajes hombres. Y yo hasta diría, el lenguaje que usa para describir a muchos hombres en la novela, eso es sarcástico, burlón. Y en cambio, en la mayoría de los casos, cuando habla de mujeres, hasta se le nota, o por lo menos yo lo leí así, una compasión, una sensibilidad
es directo en describir las tragedias que observa cuando se trata de cómo se comporta la prostituta para conseguir más clientes. Todo eso es trágico y no lo embellece para quitarle esa dimensión sin duda trágica, pero aún así sí lo noto ahí con una empatía y mucho más ganas de entender el contexto de esa mujer que con los hombres, que son barrigones, tontos y que lo único que hacen es pensar en la prostituta del hoy o mañana. Aunque también, ojo, a mí me pareció que al contrario del libro de Jelinek, es totalmente la visión del sexo a partir de los ojos del hombre, de lo que le complace al hombre, de lo que le gusta al hombre, absolutamente bajo la perspectiva de el hombre, de Michel, porque incluso las escenas que describe que tiene con Valerie de sexo, también es desde su visión. Y desde su visión de qué es el placer y de qué experimenta Valerie a través de lo que le da. Sobre eso tengo mis dudas, pero ahora sí, ya que anticipamos tanto la obra, pero me parece que el autor lo amerita, que hablemos un poco de él. Comenzamos con el libro. Únicamente añado, antes de comenzar, que el tema central de todos sus libros es cómo lidian esos hombres que acabamos de describir, que se asumen quizás como perdedores, afectados por el avance del feminismo, la decadencia de ciertas cosas. ¿Cómo lidian ellos con esas cosas? Es decir, cómo trabajan las frustraciones inmanentes para mí, y creo que también para el autor de estos libros, de la sociedad del siglo XXI. Uh-huh. Eso es como su tema central. ¿Cómo lidian ellos? Y hasta hace entonces ahí comparaciones entre contextos de cultura y cómo quizás ciertos hombres de otras partes del mundo lidian con eso de otra manera. ¿Te parece que, como me gusta dar una introducción con la prosa del autor, cómo trata él desde un inicio esa ambivalencia, lo que creo que quiere retratar en la obra, y también de una vez que se den cuenta, el odio, creo que sí es a ese grado que se tiene a sí mismo, y sobre todo también que él no se toma tan en serio, que es algo que sobre todo, porque me parece, a menos que me corrijas, cuando me dijiste que al inicio de la obra pensaste hasta en Paul Auster, porque habla de que muere su padre, de que hereda dinero, de que tiene que pensar en arreglos del entierro y todo eso. Paradójicamente, empieza como el libro que odias, con la muerte de su padre, y hace, yo diría que es muy parecido a lo que escribe Paul Auster, aunque no te guste, porque dice como, no me llevaba bien con mi papá, era una relación muy distante, era un tipo pues muy egomaníaco, ¿no? Que le gustaba hacer ejercicio, que estaba en mejor forma que yo a mi edad, y por eso no tenía una relación profunda más que verlo una vez al año, pero se agradece que son 5 páginas de eso. Y a partir de eso, de la muerte de su papá, de la herencia que deja su padre, decide hacer el viaje a Tailandia y bueno, el desarrollo de todo lo que pasa después. Página 1, párrafo 2. Quien haya leído a Paul Auster, díganme ustedes, ¿esto les recuerda a Paul Auster? O siquiera se puede comparar con la prosa de Paul Auster. Yo diría que no. Cito: delante del ataúd del viejo, me vinieron a la cabeza ideas desagradables. El muy cabrón había disfrutado de la vida. Se había apañado de tu puta madre. Tuviste críos, imbécil. Me dije con mucho ardor. Metiste esa gran polla en el coño de mi madre. O sea, nada más una frase para dar un ejemplo de cómo desde la página 1, insisto, esa es página 1, él nos deja claro que no se toma tan en serio a sí mismo. Ajá. El desprecio, pero de una forma totalmente opuesta al... No siquiera que en el caso de Paul Auster no le llamaría así, sino más bien con Paul Auster era como la distancia con su papá. Y en este caso sí es un desprecio evidente por la forma de vida que tuvo su papá. Ni siquiera hay el intento, como lo hace Paul Auster en todo su libro, de justificar o de explicar por qué quizás no era tan malo como piensa. Pero bueno, si te parece, ya no hablemos de Paul Auster, porque si no nos vamos a perder ahí. Más bien, ahora sí, una probadita de la prosa de Houellebecq. En la sociedad en la que vivimos, el salario y en términos más generales, los beneficios económicos son el principal incentivo para trabajar. El prestigio y el honor de un puesto desempeñan ahora
un papel mucho menos importante. Sin embargo, existe un ingenioso sistema de redistribución que permite mantener con vida a los inútiles, a los incompetentes y a los individuos nocivos, entre los que, en cierto modo, me encuentro yo. Así es como escribe en todas las páginas de este libro. Es decir, en realidad estamos aquí ante alguien que tiene un odio a sí mismo, lo que expresa, y además también dice, en la parte inicial del libro, que lo único que hace es constatar el desarrollo del mundo, procedo, así le dice, de manera empírica, de buena voluntad, y lo único que hago es constatar lo que estoy viendo. No tengo otra opción, y esto, digamos, es lo que vemos en el libro. O sea, no es que él en sí mismo sea misántropo, misógino, pesimista, sino él, de alguna forma, con una mirada para mí muy triste, decepcionada del mundo de los humanos, y ahí saca el diagnóstico que atraviesa este libro y otros más. Sí, a mí me parece una novela de ideas, de reflexiones, que un poco pasa otra vez haciendo referencia a Jelinek, que hay partes en donde no sabes si es reflexión del protagonista o del autor, ¿no? Todo este desarrollo de lo que piensa del islamismo, del feminismo, del turismo sexual. Yo diría que está constituida la obra en tres grandes ideas, que es como esta confrontación entre lo que se vive, lo que se piensa y lo que se concibe entre Occidente y Oriente, en torno a muchas cosas, además que el sexo. La dos sería qué tan mal está el turismo sexual, qué tan amoral es o a través de las reflexiones, qué tanto lo apoya o lo justifica. Y la tres, yo diría que es como este desarrollo de las formas de relacionarnos a partir de ciertas edades, que es lo que dije en un principio. Todas estas reflexiones que hace en torno al amor y a la sexualidad, de relacionarse a partir de ser un tipo de 40 años, ¿no? Sí, o sea, creo que como bien dices, para mí sus tres temas principales en este libro son que asume, que eso lo vemos al inicio, a lo que se conoce como Occidente, como una especie de gran centro comercial, una shopping mall ya, nada más es eso. Y obviamente lo ve con ojos críticos. Y de puritanismo. Y de puritanismo, exacto, que va acompañado sobre todo, según él, de esa izquierda liberal, políticamente correcta, que él aborrece en este libro y en todos los demás. Esa antipatía debo decir que la comparto, mea culpa. Y que se trata siempre, también como ya dijiste, de intentar en los personajes de Houellebecq esa plenitud sexual que siempre se nos escapa, que nunca podemos alcanzar, pero que según él, o eso por lo menos yo lo leo así, es parte de nuestra constitución como humanos de la que no podemos escapar. Y por eso luego, ya cuando hablemos de la trama, su idea es debemos de satisfacer esa carencia que tienen casi todos los humanos, que es falta de sexo. Quizás exagera un poco, pero sin embargo yo creo que sí exclama algo que muchas veces no se tematiza acorde a la importancia que tiene para la gente. Un ejemplo, la mitad de las páginas de internet son páginas porno, nos guste o no, y están ahí porque alguien las consume. Entonces sí hay mucha necesidad, al parecer, de mucha gente en todo el globo de participar en actos de sexo, por lo menos nada más a través de pornografía. Y además también, ahora sí ya para entrar al libro, es que ¿qué pasa entonces cuando uno no tiene capital y sobre todo ya va, digamos, en decadencia lo que él llama la belleza y la juventud? Y ahí es como entonces a las personas, como a Michelle, lo único que les queda es usar su capital económico para cubrir la carencia de sexo. Y luego se le ocurre la idea de la que hablaremos en unos instantes. ¿Te parece ahora sí entrar directamente a la trama? Ok. Comienza en las primeras 100 páginas con un viaje. Es decir, que estamos aquí ante una novela que nos explica cómo vive él un viaje a Tailandia en el que, como ya dijiste, el protagonista Michelle se da cuenta sobre todo del comportamiento y lo describe durante páginas que vive la gente que hace un viaje así. Y se mete ahí en
qué se ofrece en un hotel y se burla ahí de la gente que está en la alberca como animadores. Luego le parece grotesco cómo la gente en la mañana se atraganta ahí de comida. Cómo hay ahí luego parejas de gente jubilada que ya está casi a punto de morir pero sigue aplaudiendo. Es decir, que ahí nos narra durante muchas páginas la decadencia de ese tipo de viajes. Le parece como que ahí falta algo, como que la gente dice disfrutar esos viajes, pero en el fondo él, observando, dice, no lo disfrutan tanto. Y luego también me dio mucha risa que participa en un grupo que hace actividades juntos, que eso también sería para mí el terror absoluto, tener que participar con personas y menos en ese tipo de actividades. Y él, en la vida. Exacto. Y él comparte esa aversión, dice, no, bueno, entre más lejos de estos mejor. Y obviamente ahí usa de manera quizás un poco estereotipada, tienes a la pareja ecologista que se preocupa, a los políticamente correctos, a los jubilados medio ignorantes, a la pareja joven que ahí sí dice, bueno, que esta se ve medio tonta porque esto, aquello, que le caga su voz. Es decir, que nos narra toda una historia, y a mí que tampoco soy tan fan de viajes, me pude identificar en muchas páginas. Pero más allá de eso, me parece que le sirve como, o no sé cómo lo veas tú, para la siguiente parte del libro, en la que conoce a Valérie, que es, digamos, su gran amor en la novela, en el viaje, pero no se hablan realmente o no salen hasta que ya otra vez están en París. El último acto de ese viaje es que ella le da su número, y luego ya se ven en París. Pero digamos, él se da cuenta en el viaje de que aquí hay algo que se podría mejorar. La gente dice que se la pasa bien y no se la pasa bien. Conoce a Valérie, que casualmente trabaja en la industria turística, organizando viajes, como ese tipo de viaje en el que él acaba de participar, y luego se juntan para planear otra cosa a la que voy ahorita. Pero la primera parte del libro, ¿qué te pareció? Bueno, antes de pasar a la segunda parte, ya lo decíamos, ¿no? Se tarda un poquito en desarrollar la historia y puede ser un poco pesado al inicio porque cuando se describe como un tipo cero pasional, muy plano, además de que la estructura de la novela es plana. Cuando están en una cena con toda la gente que acompaña este viaje, ahí es cuando me empezó a atrapar porque empieza una discusión de qué significa el turismo sexual para una de las viajeras. Participantes del viaje, sí. Y entonces dice Michelle, bueno, pues yo sí lo consumo, ¿no? Y lo disfruto, y entonces hay chicas que no son de las periferias, digamos, de Tailandia, sino como del centro, que digamos, se podría pensar que no necesitan tanto el trabajo, sin embargo están ahí y sin embargo están ganando mucho dinero. Entonces, es lo interesante de lo incómodo de Houellebecq, porque justo te empieza a adentrar a cuestionarte como lo políticamente correcto que no está en la obra, pero que es. Uh-huh. Y eso yo diría que es como lo maravilloso de este libro, porque es algo que no se puede negar, que está, que funciona. Y teniendo ese como camino de razonamiento, pues es incómodo al leerlo porque te empiezas a cuestionar con base en tus valores. Sí, eso es un buen punto. Y también porque ya dijiste que las escenas de sexo te parecen descritas y construidas desde el placer de él, de Michel. Si bien hay parte de eso, yo sería aún más pesimista de esas escenas. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que las describe con el lenguaje que usa de manera muy biologicista, casi pornográficas. Es decir, que no nos trata de relatar, y lo podría hacer, pero no lo hace, de una gran vida interior de los participantes en el acto del sexo, sino que es casi un acto mecánico para tener un orgasmo y ya. Es decir, que tampoco hay, como hay en otros libros, como la pasión del hombre y cómo lo vive el hombre y la mujer nada más está ahí. No pasa eso, sino también para él, para Michel, no nos narra qué siente él, o casi no. Eso tampoco es parte de la novela, sino más bien es un acto
de alcanzar por lo menos un placer momentáneo para escaparse un poco de la tristeza o la enajenación que él siente en la vida antes de tener ese acto sexual. Eso cambia un poco, eso es cierto, porque cuando conoce a Valerie, que además hay que decir que es 13 años más joven que él, que como ya dije trabaja en la industria del turismo y además en las primeras páginas cuando ya sale con ella y la conoce, sí pone énfasis en que gracias a ella otra vez encuentra la libido, o sea, otra vez tiene ganas de estar con ella, tiene sexo muy seguido, que es algo que hablamos antes de grabar que él le había perdido. O sea, le dijo, yo ya ni siquiera tengo ganas de ver pornografía, entre más lejos está la gente de mí mejor, y se sorprende mucho, incluso consigo mismo, de que estaba todavía ahí, que estaba nada más enterrado, pero que gracias a ella otra vez eso surgió como una especie de explosión volcánica y ni siquiera puede con tanta felicidad. En varias páginas dice, siento que no me lo merezco, tanta felicidad y tanta pasión. Sí, hay un segundo momento en donde la obra me empieza a sorprender y que no me esperaba como este tipo de reflexiones, diría yo, tan profundas en torno al amor o en torno a las relaciones de pareja, porque Valerie le pregunta qué tienen las chicas de Oriente que no tienen las de Occidente, ¿por qué son tan atractivas? Entonces Michelle le dice, es que las tailandesas, específicamente, o digamos las chicas orientales, que se dedican o no al tema de trabajo sexual, es que les gusta dar, no nada más les gusta recibir. Y en Occidente, todo el mundo está esperando solo recibir. Entonces, eso es lo que me conecta contigo, que te gusta dar placer, que disfrutas dar placer y también recibir. Entonces, ahí es cuando hace la conexión profunda y cuando se empieza a enamorar, porque, digamos, es una relación genuina y recíproca. Sobre esto traje un audio del libro. Desde luego, algo pasa para que los occidentales ya no consigan acostarse juntos. Quizás tenga algo que ver con el narcisismo, con el individualismo, con el culto al rendimiento, poco importa. El caso es que a partir de los 25 o 30 años, a la gente no le resultan nada fáciles los encuentros sexuales nuevos. Y sin embargo, siguen necesitándolos. Es una necesidad que se desvanece muy despacio. Así que se pasan 30 años de su vida, casi toda su edad adulta, en un estado de carencia permanente. Lo que los occidentales ya no saben hacer es precisamente eso: ofrecer su cuerpo como objeto agradable, dar placer de manera gratuita. Han perdido por completo el sentido de la entrega. Por mucho que se esfuercen, no consiguen que el sexo sea algo natural. Solo se avergüenzan de su propio cuerpo, que no está a la altura de las exigencias del porno, sino que, por los mismos motivos, no sienten la menor atracción hacia el cuerpo de los demás. Es imposible hacer el amor sin un cierto abandono, sin la aceptación, al menos temporal, de un cierto estado de dependencia y de debilidad. La exaltación sentimental y la obsesión sexual tienen el mismo origen. Los dos proceden del olvido parcial de uno mismo. No es un terreno en el que podamos realizarnos sin perdernos. Nos hemos vuelto fríos, racionales, extremadamente conscientes de nuestra existencia individual y de nuestros derechos. Ante todo, queremos evitar la alienación y la dependencia. Para colmo, estamos obsesionados con la salud y con la higiene. Esas no son las condiciones ideales para hacer el amor. En Occidente, hemos llegado a un punto en el que la profesionalización de la sexualidad se ha vuelto inevitable. Esta idea me parece una buena síntesis porque su primer libro se llama Ampliación del campo de batalla. Y ahí la idea central es que la lógica del capitalismo, que para él, de manera que yo lo comparto, es una lucha constante en la vida, es decir, una guerra entre todos. Y entonces esa ampliación del campo, de esa lucha, ha invadido otros espacios que supuestamente no eran parte de eso.
Es decir, no es nada más la lógica de las empresas, sino él acusa a que ya nuestras concepciones de amor, sexo, amistad, diversión, industria cultural, todo eso ya fueron captados, o si quieres, invadidos por esa lógica. Y entonces, en este libro, su acusación es que en Occidente, en este caso especialmente en Francia, pero creo que aplica para muchos más países, es que muchos sujetos, y me parece que hay que en un gran punto, ya no son capaces, casi esa lógica hegeliana que él narra en el libro de perderse a sí mismos hacia otro sujeto, ni siquiera en el acto sexual. Es decir, que buscan tener el control, la casi organización, como si fuese un acto tipo de negociación de empresas, que nada más llega un acuerdo, firmo y hacemos lo que a ti te gusta, a mí, nos damos la mano antes, luego lo hacemos y ya. Y se pierde ahí toda esa parte que creo que luego produce en el libro la carencia de los sujetos, porque de alguna forma sí necesitamos esa parte que racionalmente tratamos de eclipsar. Ok, para seguir ya con la trama, a la mitad del libro, ellos ya son una pareja, Michel y Valérie, y entonces Valérie le presenta a Sean, que es el jefe de Valérie, que es el jefe de una empresa de viajes que organiza viajes y que también está consciente que vive en una crisis, que los números de clientes bajan, que las hacen encuestas, que eso me dio mucha risa porque me recordó a mis tiempos en la facultad, que hay que hacer encuestas para medir la satisfacción del cliente, etc. Ahí se ve que eso sirve para muy poco, casi siempre. Pero digamos, en general, el entusiasmo por el concepto de hoteles club, como le llaman en el libro, ha bajado. Y narra entonces durante varias páginas que ella y él están totalmente desesperados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a presentarle a nuestros jefes? ¿Cómo vamos a innovar para mejorar el número de clientes? Y es ahí donde él, o sea, es decir, Michel, que no trabaja en eso, que eso es una parte muy importante, que es la mirada del exterior que lleva a la innovación, se le ocurre la idea de que no sería quizás mal plan abrir una gran plataforma de turismo sexual, y esto lleva al comentario que viene en el libro que también les leí. Por un lado, tienes varios cientos de millones de personas en el mundo occidental que tienen todo lo que podrían desear, excepto que ya no pueden encontrar satisfacción sexual. Buscan incesantemente pero no encuentran nada, y son infelices hasta los huesos por ello. Y por otro lado, hay varios miles de millones de personas que no tienen nada. Se mueren de hambre miserablemente, mueren jóvenes, viven en condiciones poco saludables y no tienen nada más que vender que sus cuerpos y su sexualidad intacta. Es sencillo, muy sencillo de entender. Es la situación ideal de trueque, de intercambio. Es difícil imaginar el dinero que se puede ganar con ello, más que con la informática, más que con las biotecnologías, más que con la industria de los medios de comunicación. No hay sector económico que se le pueda comparar. Ok, y esta es la premisa provocativa, sin duda, central del libro. En mis palabras, tienes a millones de hombres mayores, físicamente poco atractivos, con ya pocos años de vida, pero con dinero, por lo menos con el suficiente para hacer un viaje a países de Tailandia como de esa índole. Y por el otro lado tienes a cientos de millones de mujeres en ese tipo de países, físicamente muy atractivas, pero pobres, con poco dinero. Y él pone entonces en duda esa, para mí sería como hipocresía de cierta izquierda liberal que no critica al capitalismo en sí y que se casó con esa idea de libre intercambio de mercancías, pero que criticaría eso. Y él dice, ¿por qué ahí tendría que ser el límite? Ahí tenemos oferta y demanda. A estos les falta dinero, a estos les falta sexo. ¿Por qué no organizamos esto? Lo hacemos legal, protegemos quizás que haya abusos de ambas partes y le ayudamos de esa manera a ambas partes. Es decir, que ahí desenmascara desde mi punto de vista muy bien las falacias de la ideología del libre comercio. Porque lo que a mí hasta se me dijo en la escuela, en la universidad, que no pasa nada, que aunque se encuentren en el intercambio dos fuerzas totalmente desbalanceadas, es decir, una fuertísima y la otra muy, muy débil,
Aún así, el intercambio entre ellas ayuda a los dos. Y aquí es el ejemplo. O sea, quienes tienen el poder es la gente que tiene el dinero. Que siempre, bueno, perdón por no, la interrupción, pero que siempre y cuando, digamos, se ha entendido esto bajo un contexto de consenso. Que no lo pone, desde mi punto de vista, sí, Michelle no lo pone como tal en el desarrollo de la empresa, de la idea, de sus propias vivencias, de las vivencias con Valerie, pero nunca se mete a este terreno de la explotación sexual no consensuada, o sea, de toda esta trata. Él dice, hay una oferta, hay una demanda, se juntan y voilà, hacemos una empresa. Ya decía yo, como una visión muy martalamesca, ¿no? De hasta dónde Occidente y Estados Unidos es puritano con esta concepción de libre comercio. ¿Por qué no lo hay en la sexualidad, ¿no? En esta oferta de sexo y en esta demanda que sí la hay de sexo. ¿Por qué nada más en un estado de Estados Unidos es legal? ¿Y por qué hay como tanta aversión a legalizar un trabajo que no es innegable que es? ¿Por qué negarle los derechos a estas trabajadoras sexuales? Porque también hace como una distinción ahí, ¿no? Entre prostitutas, víctimas y trabajadoras sexuales que tienen derechos laborales como cualquier otro empleo, siempre y cuando sea consensuado, ¿no? Entonces, sí creo que esta novela plataforma no se mete en esos terrenos de la trata. Incluso toca el tema de la pedofilia, porque sí lo toca, pero es como, bueno, eso no es de nuestra incumbencia, sí lo hay y no podemos hacer oídos sordos, pero no hay una denuncia ahí, ¿no? O sea, solo es como, sí existe, pero no me voy a meter ahí. A pesar de lo políticamente incorrecto que pueda ser sus argumentos. No, yo creo que de manera tácita sí está presente. Porque si bien no recuerda una parte explícita, de manera implícita, todo el tiempo acusa a Occidente de que por qué en tantas esferas no les importa. O sea, por ejemplo, la mayoría de la gente en México, para no irnos a otro país, trabaja porque tienen que vivir de algo. No trabajan porque digan, no, pues yo necesito a alguien que me ocupe, porque si no me voy a aburrir y voy a morir de aburrimiento. No, sino se levantan todos los días, por lo menos 5 o 6 días a la semana, para ir a trabajar porque tienen que vivir de algo. Sí, por la necesidad. Es decir, es un consenso forzado. Sí, incluso volvemos al argumento martalamesco, ¿no? Que dice, ¿qué diferencia hay entre un trabajo en donde trabajas 12 horas y te pagan 80 pesos la hora a otro trabajo que ocupas 3 horas de tu vida y te pagan 500 por hora, ¿no? Que es una cosa de explotación más que la otra. Sí. Pero ahí yo creo que sí te metes en terrenos muy fangosos o sea, si sigue existiendo como este mercado, también va a existir el mercado de la trata y de todas estas cosas obligadas. Es que ese es el punto de la novela. O sea, él no lo dice así, pero estoy seguro que él diría, a ver, o acabamos con todo este paradigma que permite esas cosas, pero si lo aceptamos, ¿por qué ponemos el límite cuando se trata de sexo? O sea, eso es ponernos en contradicción con nuestros estándares, porque no es que tengamos, digamos, el libre comercio limitado. Por ejemplo, la venta de armas. Si vendemos armas y gente como países como Estados Unidos, Alemania, lo venden a todos los países del mundo y con eso causan desgracias, pues eso sería tema para otro podcast. ¿Por qué en cosas como el sexo se ponen tantos límites? Eso es su acusación, pero con eso creo que no es que legitime o no le importe lo demás, sino dice, el mundo es como es, lo tengo que aceptar. Y si lo acepto como es, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad de negocios? O sea, pero en el fondo es una acusación. Me parece una acusación a Occidente que esto funcione de esa manera. Yo no lo veo tanto como acusación. O sea, yo incluso lo veo más con una... lejos de ser una denuncia, lo veo como algo cínico, como sí, porque lucra con eso, porque se burla incluso de eso, porque
hace alarde de que él utiliza esos servicios e incluso, o sea, tanto, tanto las reflexiones, digamos, las metarreflexiones del personaje es, no me importa, o sea, esto existe y no me importa y no voy a voltear a ver lo que pues, lo doloroso y lo ilegal de todo lo que ya dijimos, como pues estos mercados negros de pedofilia y etcétera. A mí no me parece una denuncia, me parece más como un argumento cínico, provocador, como lo es Michelle. Provocador, pero en esa provocación yo sí leo una acusación, porque no es, ahorita vamos a llegar a la parte del final, pero de ninguna manera plantea que una vez que logran hacer, o sea, hay que decir, logran hacer el negocio y les va súper bien, o sea, tienen mucho éxito, abren sucursales, Valerie creo que le dan hasta un ascenso, gana de repente mucho más. Es decir, que su idea tiene éxito, pero no con eso él da la impresión de decir, bueno, entonces ya vamos a vivir hasta el final de los tiempos, sino hay un hecho trágico que luego sucede y en la parte final, a la que vamos en unos minutos, para nada para mí indica que sea nada más cínico, sino es una tristeza profundísima que atraviesan muchísimas páginas, pero más bien es una acusación, a mí me parece, quien lo está leyendo, de pensar las lógicas que existen hasta sus consecuencias últimas. Y de esa manera darte cuenta de lo bestial que es eso. Es que justo yo creo que no, porque esta obra es tan polémica que te hace repensarte qué tan bien y qué tan mal está el tráfico sexual, porque, insisto, justo no es una denuncia, es alarde de hacer, de lucrar con un negocio que sí está ahí, pero que no se cuestiona más. O sea, es como, incluso en alguna parte del libro dice Valerie como, nos va a ir muy bien y vamos a ganar mucho dinero y vamos a poder vivir muy bien algunos años. No me parece que eso sea una denuncia de ninguna manera. Es que yo creo que la recepción de Houellebecq, en gran parte creo que es gente que no lo ha leído porque sus libros no me parecen polémicos. A mí no me parece polémico, me parece razonablemente argumentado en un tono, sí, a veces un poco cínico, pero su argumento es muy claro. No veo lo polémico ahí. Es que tú eres como Michelle. Eso no es cierto. O sea, sí me parece que hay parte de eso que dices, pero una pequeña cita de cómo él va construyendo la idea de la empresa que quieran armar aprovechando la carencia de la gente. ¿Y no te parece que en esa frase que nada más es un párrafo pequeño, está lleno de acusación al modelo actual, excluyendo la parte sexual? Pasé mi último día libre en varias agencias de viajes. Me gustaron los catálogos de vacaciones, su abstracción, su forma de reducir lugares de todo el mundo a una secuencia limitada de tarifas y felicidad posible. Me gustaba especialmente el sistema de estrellas para indicar la cantidad de felicidad que uno podía razonablemente esperar. Yo no era feliz, pero apreciaba la felicidad y seguía anhelándola. Según el modelo de Marshall, el comprador es un ser racional que busca maximizar su necesidad teniendo en cuenta el precio. O sea, ese es mi punto, que lo que él hace es describir nuestra supuesta felicidad consumista y cómo se nos presenta de que a la hora de consumir, en este caso viajes, vamos a llegar a un grado de felicidad y se burla de que si hay 5 estrellas, entonces tu felicidad va a ser 10 puntos. Aquí 4 estrellas va a ser un poco menos feliz. Aquí 3 estrellas. Es decir, que hemos cuantificado la supuesta felicidad que vamos a alcanzar consumiendo productos que se nos ofrecen. Si eso no es una acusación al mundo como esta, pues yo no sé qué. El problema es que él no lo hace de manera placativa, populista, acusando directamente, sino él dice, a ver, ¿qué me ofrece el mundo? Y dentro de ese mundo, ¿cómo tengo que pensar hasta, otra vez yo digo, las consecuencias últimas, las lógicas de las cosas que supuestamente están mal? Entonces, ¿qué se nos dice, por ejemplo? Muchos hoy, gente que sigue a Milei, gente que critica de manera tonta a López Obrador, ¿qué es lo que falta? Libre comercio. Estamos aquí, pues mucha gente dice que aquí estamos en el comunismo de López Obrador, el Estado interviene, ese es el cáncer, lo que hace falta es más libre comercio. Y su acusación es usando algo que te provoca como lectores, el turismo sexual.
Es que no puedo estar de acuerdo con eso porque no me parece una acusación o una denuncia. Incluso en este pasaje que él hace un análisis que sí también es controversial del monoteísmo, del Islam, que por supuesto es controversial, ¿no? Porque dice, tú cuando lees el Corán es como, dirías tú, verte el ombligo, ¿no? Y entonces por eso son más violentos y por eso, porque solamente tienen un Dios, no pueden ver más allá de sí mismos. Y entonces el cristianismo, al tener, al ser una religión que no es monoteísta y que tiene santos y que tiene ángeles y que entonces es como una distribución de la neurosis, ¿no? Yo no lo veo como una denuncia en ese argumento como en muchos otros de libros, sino sí una crítica con cinismo que ya lo decía. O sea, de repente no sabes qué es la reflexión de Michel personaje o Michel Houellebecq, el autor del libro. O sea, creo que más bien aprovecha este canal para poner un poco las reflexiones que él tiene, pero no de denuncia, sino de crítica como satírica de sucesos que él ve y que los desarrolla a través de las novelas. ¿Pero no te parece, es pregunta, que su prosa esté apuntalada por una profunda tristeza? Sí, desde luego. ¿Y por qué estaría apuntalada por esta tristeza si no es una acusación al estado actual de cosas? Si no, podría ser simplemente una sátira y ya. Porque creo que la tristeza que envuelve tanto al autor como al personaje es como el canal es la burla o como estas reflexiones que lo acusan tanto de ser racistas, de ser misóginos. Es como un pretexto para que sus personajes desarrollen estas personalidades que evidentemente, separando el autor de la obra, no lo puedes decir como Michel Houellebecq en una entrevista tal cual como lo piensas, porque serías muy cancelado. O sea, sí, pero yo creo que ahí hay que tomar en serio a él como autor, de que él habla a través del personaje, y en varios libros es lo mismo, y lo hace de esa manera porque, seamos honestos, mucha gente es así. Sí, es lo que es, lo que es. Es que esa es la paradoja de la obra, es lo que es. Y por eso a mí en lo personal me causa tanto conflicto, porque a mí me parece una obra maravillosa, porque es innegable que el tráfico sexual existe y que es una demanda de la sociedad válida además, ¿eh? O sea, yo diría que válida. Para mí no, pero eso sería otro debate. Pero tiene muchas connotaciones que rayan en lo ilegal, que esa es una verdad. Piensas de otra manera, que obviamente es válido, pero yo diría que él no trata de pensar legal o ilegal, sino la lógica inmanente de la idea del libre comercio en el siglo XXI. Capitalismo. ¿A qué nos lleva eso? A que una parte, a la mayoría, de hecho es la gran mayoría del mundo, que no tiene casi recursos, que vive con $1 o $2 al día. Y tienes una sociedad que él asume como decadente, con muchos alemanes gordos que pronto van a morir, barrigones, el 80% son alemanes los que exacto consumen el turismo sexual. Es mi futuro. Anótelo. Ojalá, creo que avecina algo peor para mí, pero eso ya es tema para mi terapia. Es decir, que él entonces dice, bueno, ¿a qué nos ha llevado este mundo? Y nada más trata de pensar con los paradigmas que están en este mundo, pero que no le gustan. Pero bueno, para ya no dar más vueltas al debate, creo que ahí cada quien hizo sus puntos de argumentación. Ya en la parte final de la obra, lo que también me gustó, quizás con ese argumento te puedo convencer un poco más, que también me parece cínico, sí, pero estupendo, cómo parece haber estudiado cómo funciona el marketing para escribir diálogos como el siguiente que vamos a oír, que me parece que ahí él se da cuenta es cómo quieren presentar el concepto, en primer lugar, porque les parece crucial dejar claro desde un inicio que van a crear, como le llaman, una isla de felicidad, pero que al mismo tiempo, pensando en marketing, no lo expreses de forma vulgar. Sí, y ahí pero que sepas a lo que vas. Exacto, que sea claro. Exacto.
pero como Exacto. en clave. Y este diálogo me pareció fascinante. Sí. Valery hizo la ingeniosa sugerencia de que la tarifa básica de los catálogos fuera el precio de las habitaciones individuales y un 10% de rebaja para las habitaciones ocupadas por parejas. En síntesis, invertir la presentación habitual. Creo que hice la sugerencia para promover una política gay-friendly y difundir el rumor de que alrededor del 20% de los huéspedes de los clubes eran homosexuales. En general, esta información bastaba para atraerlos y crear un ambiente sexual. ¿Lo entendieron? La cuestión de qué eslogan debíamos utilizar para la campaña publicitaria nos ocupó durante mucho tiempo. John había encontrado una fórmula sencilla y eficaz. Vacaciones para desahogarse. Pero finalmente gané la mayoría de votos con el siguiente reclamo. El Dorado, Afrodita, porque tenemos derecho a divertirnos. Desde la intervención de la OTAN en Kosovo, el concepto de derecho se ha revalorizado, explicó John en un tono un tanto ambiguo, pero en realidad hablaba en serio, porque había leído un artículo al respecto en una revista. Todas las campañas publicitarias recientes basadas en el tema de los derechos han tenido mucho éxito. El derecho a la innovación, el derecho a la calidad, el derecho al placer, el derecho al aborto, etc. O sea, ahí combina para mí la lógica, que tuvo que haberlo leído o estudiado, no sé cómo, del marketing, y entiende muy bien cómo tienes que parafrasear las cosas para atraer a la gente y para provocar deseos en la gente que quizás ni siquiera sabía que tenían antes de leer tu anuncio. Y eso también, o sea, en el tono de esos diálogos, porque son varias páginas donde hacen una especie de, ¿cómo le llamarían? ¿No? Como de brainstorming, donde se juntan a ver cómo le podemos hacer esta palabra, la otra, X, esto, y se tardan varios días para ya armar la campaña y que luego lo combine con una crítica a la OTAN. Porque dice, se puso de moda hablar de derechos a partir de la intervención de la OTAN en Kosovo, que ahí se habla, y digo, ese libro tiene 20 años, 23 años. Hoy, ¿de qué se habla todo el tiempo? De derechos. El derecho de autodeterminación de los pueblos, el derecho al aborto, el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho de... O sea, todo es el derecho de uno. Y que él haya tenido la capacidad de hace casi un cuarto de siglo, detectar la tendencia de las lógicas de la sociedad individualista de Occidente, que tenía que terminar en construcciones de islas de átomos que perciban al mundo desde sus derechos ante o para, porque es una, digamos, ante y una exigencia de que yo tengo el derecho a sentir placer. Sí. Yo puedo, yo tengo que. Y no, bueno, el narcisismo de hoy se basa también en eso. O sea, yo tengo derecho a, yo merezco abundancia, yo puedo hacer eso. Y tú apenas frenas a las personas, preguntas tal vez, oye, usar el avión una vez a la semana, tal vez, no, pinche dictadura autoritaria, mi libertad. Quiero mi quinta camioneta, déjame en paz, yo tengo derecho a. Y todo el mundo ya se expresa de esa manera y además es asumido, para ya darte la palabra, como algo positivo. O sea, que tú te burles de alguien que comience con yo tengo derecho a, pues tú eres el que tiene que ser, como tú dirías, cancelado, el patriarca, el que no entendió el cambio. Y bueno, otra vez para mí eso es una denuncia, eso es una advertencia de que esta lógica, si la pensamos hasta sus consecuencias últimas, no nos va a llevar a nada, excepto a un mundo narcisista en el que estamos hoy. Sí, sí. No lo había pensado así, pero sí creo que entiende muy bien esta necesidad de los seres humanos a sentir placer y esta carencia de estos perfiles que ya dijiste, que son hombres sobre todo, ya pasado los 40, los 50, los 60, que necesitan tener sexo, pero no lo tienen accesible, digamos, por iniciativa o por capacidades propias de seducción, ¿no? Entonces, entiende muy bien este mercado y a través de este argumento de tienes derecho a,
puede vender bien la idea de esta plataforma de turismo sexual. Porque ¿cómo vas a estar en contra de algo que comienza con tienes derecho a? Pues claro que tengo derecho a huevo. Hay otra parte del libro que no sé si lo interpretaste igual que yo, Ajá. en la que Michelle abre la perspectiva de las mujeres, porque hay un diálogo entre Valerie y Michelle, sí, en el que Valerie le dice, y otra vez eso es casi profético, que dice, Michelle, no te preocupes, va a llegar un punto en el que este tipo de business sí. también va a ser muy interesante para las mujeres, porque cada vez más tienen el derecho de parecerse más a los hombres. Y hace hay una combinación de decir el empoderamiento femenino en el capitalismo, es decir, que las mujeres se ocupen, que es un avance, más de su carrera, sus ambiciones personales, va a llevar a que experimenten la misma carencia en el sexo que los hombres. Por lo tanto, en muy pocos años van a tener también esa necesidad más la capacidad de poder pagarse el turismo sexual. Y no, bueno, o sea, que hemos avanzado en ese tipo de avance liberal al estilo tal vez de Marta Lamas, también es innegable. Y él lo dijo hace casi un cuarto de siglo. Sí, esa parte me pareció bien interesante porque empieza el diálogo que dice, no me acuerdo si es Michelle o Valerie, que se preguntan como, ¿y qué van a decir las feministas radicales? ¿No te preocupa? Entonces uno de los dos dice como, no te preocupes, siempre hay mujeres que necesitan esto y que contratan estos servicios, y justo después va la reflexión que entre más ocupada estés y entre más exitosa eres, que posiblemente puedes tener esta carencia o estos deseos de pagar por placer, siendo mujer cisgénero heterosexual, y ponen un ejemplo de lo que pasa en Cuba, ¿no? Con esta fiesta de una mesa de señoras que ya pasan los 50, que los chicos que están atendiendo el negocio, el bar, se sientan con ellas, y estas mujeres también tienen el derecho a gozar y a coquetear con estos chicos cubanos que digamos lo pone como el ejemplo de Occidente, equivalente al turismo sexual en Oriente. Sí, es correcto. Que eso sí es cierto, ¿no? O sea, que cada vez hay una semejanza en ese tipo de comportamientos entre hombres y mujeres. Es decir, que, digamos, el denominador común sería el éxito profesional, abre quizás o aumenta la posibilidad de que quizás en otros aspectos sufras ciertas carencias, pero que cubres con dinero. En este caso, pues quizás tu falta de sexo afecto ya la puedes comprar, como antes se le acusaba a los hombres de hacer eso. Y Welbeck, para mí otra vez, acusa que eso nos va a llevar a un mundo en el que sí las mujeres se liberen de una especie de opresión que sin duda estaba o está, pero eso no quiere decir que eso sea un paso emancipatorio hacia más libertad, sino que están en la cárcel de Michelle. Y si uno analiza el personaje de Michelle, bueno, pues lo único que te provoca es que te quieres dar un tiro. Ya para ir acabando mis argumentos sobre esta novela, es algo que también me parece fascinante, es que hace tan transparente este proceso de búsqueda de las ideas economizadas. O sea, porque casi todos los diálogos que tienen que ver con el trabajo de ambos, pero sobre todo el de ella, tienen que ver con el incentivo, cómo hacer más dinero. Eso es el telos de este tipo de diálogos. Pero no porque ella sea tonta. Como yo dije, creo que ella como personaje es más capaz que él, es más lista, tiene más chispa, físicamente es más atractiva. Pero por cómo está constituido el mundo, su trabajo le exige que piense todo el tiempo en esa lógica. Es decir, todas sus ideas ya se encuentran manchadas, o yo diría hasta pervertidas, por cómo lo puedo vender, cómo esto nos va a llevar a más dinero. Pero de nueva cuenta, no porque ella sea limitada o no pueda de otra manera, sino porque ella la obligan. Y creo que también leyó a Schumpeter porque entendió muy bien lo disruptivo que tienes que ser en este tipo de esferas. O sea, cómo tiene diálogos con Valerie y le dice, debes de pensar en algo que rompa lo existente para crear algo nuevo. Y el capitalismo se basa en eso. Todo el tiempo, por su lógica inmanente, tiene que romper con algo que existe y crear algo nuevo. Que a veces eso sirve para las personas, sí, claro, pero no lo hace por eso, sino lo hace porque tiene que crear
nuevas necesidades, abrirse nuevos nichos para ganar y seguir ganando. Y eso también es algo que él entiende y me parece que pulula en casi todos los diálogos de la novela, que de nueva cuenta para mí, quizás yo exagero ahí, es una denuncia, es una acusación, que me da mucha tristeza como lector pensar que el amor que viven ellos dos, que sí me parece que es amor, sí, esté atravesado y dominado, que él durante varias páginas describe: mi única meta en el día es esperar a que Valerie llegara del trabajo. Entonces pone tipo, y ella ya me dijo que los siguientes 3 meses va a llegar muy tarde porque tiene mucho trabajo, porque van a tener que hacer un cambio en la empresa y eso les exige más. Es decir, la imposibilidad de convivencia y felicidad que te genera el estatus actual de la sociedad atraviesa todas las páginas. Y para mí es otra vez una acusación. Otra vez no estoy de acuerdo, porque ahorita que mencionabas que para ti sí es amor, yo estoy de acuerdo con eso, que genuinamente se aman mucho porque es un amor desde la libertad, y creo que nos saltamos un paso que realmente es importante en la novela, que es esta química sexual que tienen los dos y que experimentan cosas mucho más allá de lo tradicional, ¿no? Como tríos, como esta cuestión swinger, y que eso también los lleva a ser tan abiertos y a ver tan normalizado este mercado del comercio sexual, porque de otra forma creo que sería complejo que una pareja de la nada diga como, ¿por qué no ponemos una plataforma de turismo sexual? Entonces está todo este contexto detrás de que es una pareja que se entiende completamente en todos los sentidos, y comparando esta relación y este amor que se tienen Michelle y Valerie con la obra que ya analizamos en otro episodio de podcast, que fue la pareja de Chantal y de Sean, de Milan Kundera. Esta pareja se entiende en todos los aspectos, y creo que a pesar de que los perfiles sean tan distintos, porque incluso Valerie lo dice en un pasaje del libro, ¿no? Como, yo me conformo contigo, no aspiro a más, porque sé que no puedo aspirar más contigo, pero aún así yo me empato contigo porque tenemos un objetivo, yo te acepto tal como eres, y en el sexo nos entendemos tan bien a pesar de las edades como tan dispares. Entonces, digo, ese es un aspecto que a mí me parece maravilloso de la relación que Michelle, a pesar de todos sus issues de la no pasión y de esta... No son sus issues, son issues del mundo. ¿Okay? No me lo culpes. De estos issues de la no pasión y creo que termina siendo muy apasionante y un amor muy profundo, porque se entienden desde la libertad completamente y desde el entendimiento de que el otro es completamente diferente, y sin embargo avanzan en todos los proyectos. Y de hecho eso se ve en la parte final, en la que él ya había tomado la decisión de mudarse a Tailandia, porque ella se iba a quedar ahí, porque iban a abrir una nueva, creo que nuevos hoteles o nuevo hotel. Y ya el jefe de la empresa le dijo, nos ha ido tan bien que tú te vas a quedar aquí casi como jefa de no sé cuántos clubes, y va a ganar más dinero. Y ella le pregunta entonces, dándole la libertad de decir, bueno, yo me voy a quedar aquí, me encantaría que te quedaras, pero es tu decisión. Y él, siendo como es, para él haber dicho, sí, me aviento el cambio de irme de París a otro continente, a otro país, ya lo había decidido. Y eso también me parece un gran acto de amor, porque de alguna forma sacrifica su comodidad de París, su depa, su jubilación, el trabajo, que aunque no le gustaba, pero era un ingreso, y todo eso para estar con ella en Tailandia. Luego pasa algo trágico, que quizás ahí no quiero hacer el spoiler, porque esa es la parte final y me hizo llorar, entonces espero que experimenten lo mismo, si es que leen la novela. Ya lo último que ya creo que dije al inicio, que fue que tienen un diálogo ya también en la parte final del libro, en el que Valerie cita algo que Michelle dijo en páginas anteriores sobre el capitalismo como una lucha. Y dice, ahí cito, obtienes opciones sobre acciones o te dan acciones de la empresa y te las pagan como bonificación posterior de haber llegado a la cima. Y entonces, una vez que tienes las acciones,
los demás siguen y luchan por ti. Es muy claro, y algo que en este canal por lo menos lo hemos dicho una y otra vez, que la ideología, que mucha gente la repite todavía hoy, que tienes que dejar que tu dinero trabaje por ti, es una estupidez. Y con esa frase, otra vez, Welbeck me parece que nos acusa. Porque no es que tu dinero trabaje, sino otros luchan, es decir, trabajan para que tus acciones invertidas suban en valor. No es que el dinero trabaje por sí mismo, sino otros luchan. Y de lo único que se trata, y ese diálogo también me conmovió muchísimo, fue yo ya, porque le dice ella a él, yo ya llevo tantos años en la lucha, en la batalla, en el campo de batalla. Ya estoy harto, pero por fin tengo un poco de éxito y a lo único que aspiro es abandonar ese campo de batalla para estar contigo. Y eso creo que es una reflexión que acompaña y además describe a tantos sujetos hoy en día que están en ese campo no por elección, sino están porque no tienen de otra, pero que en el fondo les encantaría tener la posibilidad de abandonarlo. Pero ahí ellos entienden, o sea, nos conmueven, pero nos explican cómo funciona el mundo. El mundo funciona que esto es un campo de batalla, algunos luchan toda la vida y otros tienen la opción de luchar un rato y luego abandonar el campo de batalla, pero todo es un campo de batalla. Pero que ahí yo veo esta contradicción y este argumento que se usa todo el tiempo con el tema del tráfico sexual, que es justo lo que dijiste. Si tuviera la opción de hacer otra cosa, no sé si me dedicaría a esto, que es un porcentaje bien pequeño que dice, a mí me gusta cobrar por tener sexo, ¿no? Entonces es ahí un poco la contradicción de... Si hubiese otro mundo, no hubiese esa contradicción, pero como él asume el mundo como es, nada más lo piensa hasta sus consecuencias finales. Ya sabemos que eres Michelle. Yo ya para terminar, espero que lean el libro. Me parece que es, como ya también lo dijimos, lenguaje muy claro, con frases cortas, descripción magnífica para mí del consumismo. Y además yo creo que es un gran ejemplo de que el capitalismo actual se puede comprender mejor a través de este tipo de libros. Es decir, el lenguaje literario que se usa quizás nos ahorra incluso, estoy seguro de ello, de hecho, muchos estudios sociológicos, etnográficos, porque están incluidos en la novela. De otra forma, que creo que lo dibujan de forma mucho más clara, impactante, conmovedora que muchos estudios que a veces quizás tienen los datos, pero que no tienen la forma de transmitírtelo como lector, como si lo tiene este autor. Además, es capaz de no mirarse nada más el ombligo como otros autores ya no los voy a mencionar, y siempre nos sitúa, me parece, en cada página, en el contexto social, pero no nada más de Francia o Tailandia, sino de hecho se une para mí a toda la globalización. O sea, leyendo este libro, entiendes la globalización. Porque no habla nada más de Francia y de... No. Habla de Latinoamérica, habla de Cuba, habla de Colombia, habla de un montón de cosas. Exacto. Digamos, se mete en muchas cosas, pero aunque no, porque eso son en algunas páginas, pero aunque no estuviese en esas páginas, la lógica que él narra atraviesa no nada más esos dos países. O sea, creo que leyendo ese libro entiendes una gran parte del mundo y eso no pasa con muchos libros. Por eso para mí es una obra maestra. Es maravilloso. ¿Tienes algo más sobre el libro? No. Nada más te iba a hacer una pregunta final. Dime. Que no sé qué te parece lo que al final describe, ya lo citaste un poco, pero quisiera saber tu opinión, del Islam. Porque mete en las páginas finales una descripción, hasta tiene un diálogo con un personaje, ya no me acuerdo exactamente cuál, en el que saca abiertamente su desprecio absoluto por el mundo islámico, por la cultura islámica. ¿Por qué o cuál sería tu hipótesis, si es que tienes, que abrió esa caja de Pandora al final, más allá del suceso trágico que tiene que ver con eso? Es que, bueno, yo ahí sería meterme en terrenos que no conozco de la biografía del autor, porque probablemente lo dice por algo que le pasó o por creencias propias, pero repite un poco lo que ya había mencionado sobre el Corán, ¿no? Que tú lo lees y que se repite, que es tautológico, ¿no? Él lo describe así, que se repite a sí mismo una y otra vez. Entonces, no lo sé, aquí sí tengo que decir que no lo sé porque es... Yo tengo una hipótesis. O sea, yo creo que el autor parte de la hipótesis, que yo no comparto, pero tiene parte de verdad, de que el contramodelo
a la sociedad capitalista de Occidente, decadente, etcétera, sería, según él, ese islamismo fundamentalista que además se expande en cada vez más partes del mundo y que sería, según él, la consecuencia de las carencias de Occidente. Es decir, que no es tanto un peligro para nuestro mundo, sino que, según él, es nuestro futuro. Y que incluso ahí pone él como entre más se vaya expandiendo el Islam, van a haber más acontecimientos atroces, que es un poco lo que decías, que es como profético un poco. Es profético, pero no es tanto que él asuma que Occidente tiene que vencer al islamismo, pero eso es parte de su libro de Su Misión, en la que él reconoce de alguna forma la superioridad del Estado Islámico y por eso su hipótesis es que va a haber una sumisión. Digo, eso ya sería leer esa novela, pero eso me parece muy interesante, que no lo veo como algo contrapuesto, como muchos lo analizan, sino él dice, esto es nuestro futuro. Que es un poco, bueno, yo hago la analogía como las armas con Estados Unidos. O sea, no necesitas hacer un análisis tan sesudo y tan profundo para saber que eso va a seguir pasando. Los tiroteos van a seguir pasando. Es un poco lo que veo con Welbeck. De acuerdo. También el final me encantó cuando él dice yo voy a morir y a nadie le va a importar. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, pero también muy cierto. Sí. O sea, seamos honestos. O sea, somos un número más y cuando morimos, en el depa que estemos se va a vaciar, alguien más lo va a rentar. Ojalá arreglen nuestro funeral y ya se acabó. Y el mundo avanza y casi nadie se va a acordar de nosotros. Entonces, hasta en eso está consciente de la crueldad del mundo actual y termina, y eso sí lo quiero enfatizar, para mí con una acusación. O sea, todo el libro para mí es una acusación al mundo actual que lo tenemos que cambiar para que no acabemos como Michelle. Solo y en una fosa común. Nada, porque él sí dice que tiene un poco de dinero y sí lo van a enterrar bien. O sea, él ahí dejó los suficientes recursos para que eso por lo menos sea adecuado y no sea fosa común, aunque ya muerto, pues a quién le importa, ¿no? Pero bueno, no sé si tengas algo más. No. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Gracias, Belém. Y espero que nos vemos pronto. Bye. Bye.